Estimadas y estimados participantes de la maestría en educación superior del módulo El método estadístico informático para la investigación, sean bienvenidos a esta aventura pedagógica, como me refiero yo principalmente, en el sentido de que el referirse a esta temática tan importante desde diferentes áreas, ¿no? Siendo desde la estadística, la informática, aplicada hacia la investigación. Vamos a estar compartiendo aprendizajes durante estas 4 semanas. Y al margen de compartir, también vamos a ir construyendo esos aprendizajes referidos a la estadística, la informática, la cual va a estar aplicada a la investigación. Y de hecho, también puede ser aplicada a los procesos de investigación que están llevando a cabo ustedes desde diferentes enfoques y áreas, de hecho siempre relacionados al tema de la educación superior. En ese sentido, en esas 4 semanas vamos a poder compartir elementos referidos a estas 2 áreas bastante amplias que desde la educación y la investigación se vuelven en este caso herramientas. Si es que hablamos ya de ciencias como tal, de hecho la estadística es una ciencia y de hecho la informática también, pero desde los diferentes enfoques y paradigmas que se tiene. En ese sentido nos vamos a acuñar en el tema de la investigación como tal, desde sus diferentes paradigmas asociados como herramientas, como les mencionaba hace breves minutos, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a lo que viene a ser este módulo. Ustedes han podido, imagino, ya revisar la guía de aprendizaje, donde está de hecho desarrollada todas las actividades, la ponderación de la calificación, como también ustedes esta semana ya tienen el tema de un primer manual, de hecho de esta primera unidad que le denomino, ¿no? Donde está referido de hecho al tema de los conceptos, que lo vamos a ver en lo posterior. Pero bueno, me interesa bastante elaborar esta primera presentación en el sentido de que es importante romper cierto tipo de mitos o de alguna forma cierto tipo de aspectos asociados a paradigmas en los cuales hay que reflexionar. Entonces, en un primer aspecto, ustedes pueden ver acá de que la estadística no solo se refiere a la resolución de operaciones matemáticas. Hay muchas personas o incluso profesionales que hacen referencia a que la estadística se debe hacer específicamente con fórmulas. Mark Gers, por ejemplo, un doctor en economía, de hecho, y también doctor en educación en los Estados Unidos, el año 2014 hace referencia a que la estadística como tal no es estática, tampoco es descriptiva y inferencial como a veces nosotros las conocemos desde esta misma área. Al contrario, la estadística está referida a entender ese hecho social, como en algunas situaciones, por ejemplo, Durkheim, en este caso, o Weber, hacen referencia a esto, la acción social o el hecho social. En ese sentido, les voy a pedir a todos ustedes de que vayamos sacándonos ese chip de decir la estadística es la resolución, en este caso, de operaciones matemáticas, operaciones estadísticas, basadas de hecho en fórmulas. Sí vamos a utilizar fórmulas, pero que van a estar relacionadas específicamente a hacer ese análisis de información, experiencias y datos que vamos a ir encontrando en este proceso. Un segundo elemento está asociado a la informática, el cual no es simplemente el uso de software, o sea, programas, siendo que en algunas situaciones podemos volvernos autómatas o mecánicos, como por ejemplo Cabrera en el año 1999 hace referencia bastante al tema de la informática y hace de cuenta de que las personas en el siglo XX o XXI, como le llamaríamos actualmente, se están adecuando a una forma mecánica, sin generar ese análisis, esa reflexión, basadas más o menos, si lo traemos al área de la estadística, sacar la calculadora, hacer una operación, pero no preguntarnos de dónde viene, cuál es el proceso, qué elementos han estado presentes para generar ese resultado que podemos ver en las pantallas. Entonces son 2 elementos que hay que tomar en cuenta. Y por último, lo que les mencionaba, que la investigación utiliza las herramientas de la estadística e informática para describir lo que viene a ser o explicar una realidad en la cual nosotros estamos de hecho presentes. Y para ello no me voy a alargar mucho de hecho en esta presentación, para pasarnos de hecho a la primera tarea, segunda tarea y de hecho al foro. Entonces, inicialmente, en ese sentido es importante considerar los siguientes aspectos y a continuación les voy a mostrar unas fotografías. En esta primera fotografía podemos ver, en este caso, datos estadísticos específicamente. Podemos ver un gráfico por sectores, podemos ver un gráfico de bazas, el cual ha sido producto, de hecho, de todo un proceso, ¿ya? Ese proceso ha
pasado por una recolección de información, análisis de datos, interpretación de una realidad, descripción, explicación y todos esos elementos. Pero que en el fondo de la población, de la muestra, del universo, la aplicación de los instrumentos, el tema de la validez de esos instrumentos, entonces son elementos que no hay que dejarlos de lado. Entonces, para ello, ustedes ven acá un padre de familia, también podemos agarrar el ejemplo de una madre de familia, que en muchas situaciones a veces no se cuestiona o no nos cuestionamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra familia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al ocio, a nuestros deportes, a estar con nuestros amigos? Pues eso les voy adelantando que es estadística, si es que hacemos una cuestión cuantitativa. Un primer elemento. Un segundo elemento, estoy muy seguro que ustedes ya están iniciando el mes, en este caso ya de febrero, o en este caso también puede ser concluyendo el mes de enero o cualquier otro mes. ¿Qué es lo que pasa? A inicios del mes sabemos que tenemos que hacer cuentas. A veces vamos recortando más o menos el ingreso económico que tenemos, o vamos ampliando ese ingreso económico que tenemos, o lo que puede pasar, destinamos cierta cantidad del recurso económico generado para destinarlo, puede ser en alimentos, vestimenta, ocio, diversión, pagar cierto tipo de servicios. Estoy seguro que ustedes también lo han hecho. Eso también es estadística. Acá podemos ver una computadora. Y estoy muy seguro que en este momento que ustedes están viendo este material, a la par ustedes tal vez están conectados a alguna red social, con el celular, con la computadora. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros conectados a la computadora? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Y si hilamos más fino, que lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, hablamos de variables que ustedes van a encontrar en este primer manual de esta semana. Si es que hablamos en cuánto tiempo revisamos en el internet información, qué tipo de información revisamos, y si es que hablamos de una categorización de la información, pues podemos entrar en decir, revisamos información de investigación, revisamos información del área tal vez del que pertenecemos, seamos psicólogos, abogados, pedagogos, ingenieros, puede ser médicos, personas de diferentes áreas. ¿Cuántos revisamos de nuestras áreas? Entonces ustedes se dan de cuenta, vamos categorizando implícitamente la cantidad de tiempo e información que tenemos. Hay una frecuencia. ¿Qué tal si les pregunto cuánto es el promedio de horas por día que ustedes utilizan su computadora? ¿Cuál es el promedio de ingreso que tienen ustedes? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Estoy seguro que sí, que lo vamos a ir viendo también, y les adelanto, eso es informática. Y asociado de hecho también a la estadística, eso es estadística. Vámonos con la siguiente imagen. Estoy seguro que en esta semana o estos días ustedes se han pesado, ¿no? A veces el peso sube, baja, uno tiene una tendencia de hacer cierto tipo de actividad. Esto es estadística, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos una variable, y esta es una variable en este caso continua. Yo el día de hoy puedo pesar 55 kilogramos con 20 gramos, o bien puedo medir una altura de 1,65 si soy niño, niña o adolescente, dependiendo. ¿Lo ve? Ese elemento también es una variable que no vamos a ir viendo. Tengo acá una imagen que ya voy terminando esta primera parte de introducirlos, de hecho, a lo que vamos a ir viendo en este módulo. Este módulo lo veo un poco corto en los tiempos, esperemos poder trabajar varios elementos y de hecho asociar el trasfondo ¿a qué? A la investigación. La investigación desde las diferentes áreas, un aspecto en el cual a veces decimos y señalamos que es generar la ciencia, generar conocimientos, porque la investigación es eso. Producimos conocimientos desde las diferentes áreas. Entonces, en ese sentido, no debemos olvidarnos que esa investigación es parte de una realidad. Si tenemos algún problema dentro de cualquier tipo de investigación, ese problema es parte de una realidad. En este momento ustedes son parte de una realidad. Y de hecho, para trabajar con la estadística y los métodos informáticos, o de hecho la informática, pues entramos al tema de la recolección. ¿Cuál es ese proceso de recolección? ¿Con qué recolectamos la información? De hecho, ¿recolectamos la información de un grupo de personas? Claro que sí. Por lo general, la información que se genera y se recolecta en los diferentes estudios e investigaciones, pues es recolectado de un grupo de personas, de un grupo de actores, grupo de beneficiarios, puede ser grupo de, en este caso tal vez de
definido en este caso por actores sectoriales, por ejemplo, si es que trabajáramos en algún proyecto de investigación. Y bueno, a partir de que hayamos tenido en este caso la recolección de información, datos o experiencias, 3 elementos por si acaso que no son iguales. A veces tenemos la tendencia a decir voy a recolectar datos, voy a recolectar información o voy a recolectar experiencias. Pues son 3 elementos que están presentes dentro de la investigación, pero en sí cada una de estas nos da cierto tipo de elementos y características que lo vamos a ir describiendo de hecho en este módulo. Entonces es un elemento importante tomar en cuenta que al hablar de recolección no solo nos referimos a información, también nos referimos a los datos y de hecho a las experiencias. Estos 3 elementos por si acaso se pueden cuantificar, podemos volverlos números. Una vez que hayamos recolectado, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos ese análisis, pero la recolección y el análisis de hecho van de la mano. ¿Qué procesos utilizamos para la recolección? ¿Cómo analizamos? Ustedes recordarán por lo menos hace 15-20 años, cuando iniciaba en este caso lo que viene a ser Microsoft, una de las únicas formas para generar el tema de análisis y vaciar los datos era el Excel. Hoy en día tenemos el Stata, tenemos el Redatam, tenemos el SPSS, que lo vamos a ir viendo de hecho en este módulo también. Entonces, hoy en día tenemos cierto tipo de elementos que nos permiten generar este proceso de análisis. Si queremos hablar de un mito, ¿no?, que nos hacen referencia que lo cualitativo no se puede cuantificar. Claro que se puede cuantificar. Me adelanto en señalarles que hay un software que se llama NVivo, que muchos de ustedes tal vez lo conocen. Es un software para hacer investigación cualitativa con un camino a un análisis cuantitativo. Podemos cuantificar la cantidad de palabras, la cantidad de temáticas que han hablado en nuestro grupo focal, la cantidad de categorías a las que se han referido en mi entrevista, en esos instrumentos que yo hubiera aplicado, fuera cual fuere, y eso me lleva también a hacer un proceso de análisis dentro de la estadística. Y estoy utilizando la informática por si acaso ahí. Entonces, son elementos que hay que tomarlos en cuenta. De hecho, tenemos resultados. Lo que a veces nosotros vemos muy fácil en el Excel o en una calculadora o en cualquier software, nos presentan los resultados. Pero no vemos todo este proceso por cual hemos construido ese conocimiento. No nos damos de cuenta que viene desde una realidad, que ha pasado, que esa información ha sido obtenida de un grupo de personas, que ha sido recolectado, de hecho, bajo cierto tipo de procesos, ha tenido una vigilancia epistemológica, ¿no es así? Ha tenido una validez, por ejemplo, el tema de los instrumentos y la información, y de hecho, entramos al tema del análisis. Y por último, ¿qué nos lleva a todo esto? Nos lleva a la toma de decisiones. Esa es la estadística en sí, en el fondo. La estadística es la toma de decisiones que tenemos nosotros las personas, que tiene un investigador o una investigadora. Entonces, esas tomas de decisiones tienen un proceso riguroso, tienen un proceso desde la vigilancia epistemológica que refiere varios elementos que están presentes dentro de la investigación. Y para ello, estimadas colegas y estimados, pues nos vamos a referir a continuación en el siguiente video que ya les presento. Ahí detallo yo específicamente lo que vamos a trabajar en la primera tarea, en la cual nos referimos a lo que viene a ser definir la población, en este caso, perdón, el universo, la población y la muestra, y el tipo de muestreo en este caso. ¿Por qué? Es bastante importante tener en cuenta estos elementos a la hora de generar procesos de investigación y más desde un enfoque cuantitativo. No quiere decir que también el enfoque cualitativo está al margen de la estadística. De hecho, hay una correlación en estos dos aspectos. Entonces, para lo cual yo les sugiero en este caso ya ir viendo también, que imagino que lo tengo entendido, ustedes ya han pasado su taller de tesis 1, en el cual imagino ya han definido su grupo de personas, ¿no? Y esto es muy interesante desde la estadística, porque es lo primero que debemos definir asociado al tema de el tema de la cuestión de el título que va a llevar de hecho mi investigación y de hecho quiénes son mis actores, con quiénes voy a trabajar. Entonces es un elemento que hay que tomar en cuenta. Eso lo vamos a definir en el siguiente material audiovisual, en el cual voy a darles un poco de las fórmulas y un proceso, como les había dicho, más analítico y en este caso asociado al tema de la realidad, ¿no? Entonces, si es que tuvieran alguna consulta o duda, no duden en escribirme. De hecho, tienen
en la guía de aprendizaje en este caso mi correo electrónico y también de hecho mi número de contacto. Entonces vamos a ver el siguiente trabajo. Iniciamos en este caso ya todo este proceso de interaprendizaje al cual les refiero.